Saludamos a los que nos sigan o siguen por medio de internet, por medio de las redes sociales. Le damos la bienvenida a ellos. Queremos que sepan que acá hay una iglesia que los está esperando y esperamos compartir con ustedes muchas cosas juntos. Esta es Iglesia Familia de Fe en Gualeguaychú. Nos gustaría conocerte, así que puedes acercarte a nosotros por medio de las mismas redes sociales por las cuales o por medio de las cuales nos estás escuchando. Y a todos los que estamos presentes en este lugar, les encargo que oramos por aquellos que nos siguen por medio de internet y radio. Josué, capítulo 18, entonces. Vamos a leer desde el versículo 1 al 3. Si lo tienen, me dicen, me avisan. ¿Lo tienen todos? Josué 18, 1 al 3. Lo leo de NBI. Dice la palabra del Señor. Cuando el país quedó bajo el control de los israelitas, toda la asamblea israelita se reunió en Silo, donde habían establecido la tienda de reunión. Para entonces, todavía quedaban 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Para entonces, todavía había 7 tribus que no habían recibido como herencia sus respectivos territorios. Así que Josué los desafió. ¿Hasta cuándo van a esperar para tomar posesión del territorio que les otorgó el Señor, el Dios de sus antepasados? El mismo versículo 3, en la versión Dios habla hoy, dice: entonces Josué les dijo a los israelitas, ¿qué esperan para tomar posesión de la tierra que les ha dado el Señor, Dios de sus antepasados? Y Reina Valera 1960, en esta versión que tengo yo, es un poco más profunda todavía con la pregunta. Les dice: ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que les ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Antes de avanzar sobre eso, vamos a tratar de ubicarnos en el contexto histórico, en el momento que Israel estaba viviendo. El pueblo de Dios había salido de Egipto después de muchas generaciones de estar cautivos, habían atravesado el desierto, esa es historia que todos conocemos, y por medio de Josué habían entrado en la tierra prometida, ya estaban ahí, pero todavía no habían tomado posesión de ella. Fíjense lo que dice el versículo 1 que leímos recién, la Nueva Versión Internacional dice: cuando el país quedó bajo el control de ¿quién? La Reina Valera dice: después que la tierra les fue sometida. ¿A quién? A Israel, al pueblo de Dios. Así que, ¿cómo es posible que, por un lado, la palabra de Dios dice en el versículo 1 que la tierra ya era de ellos, que ya les había sido dado el control, y el versículo 3, Dios mismo por medio de Josué tiene que decirles hasta cuándo van a seguir esperando o qué es lo que están esperando para tomar posesión? Eso es porque, en palabra, el contrato ya estaba firmado, la herencia ya estaba dada, Dios ya los había conducido a la tierra prometida. La tierra ya era de ellos. En la realidad, todavía no, porque ellos no habían ocupado el territorio que les correspondía. Esto de entrar a la tierra prometida, a Canaán, les llevó un proceso de muchos años. No fue de una semana, de un día para el otro. Ustedes conocen la historia, fueron años y años, décadas de pelear, de enfrentar adversarios, de tener que luchar contra los demás y consigo mismo. Cuando el pueblo de repente se apartaba de Dios, cuando Acán escondía un lingote que no debía y por culpa de Acán se perdía una batalla, fue todo un proceso para el pueblo entero de Israel. Y después de ese proceso de haber entrado y de haberse librado de los enemigos que ocupaban la tierra que no les correspondía, todavía no habían tomado la posesión de la tierra. Y es justamente a eso a lo que Dios los desafía. Yo sé que soy un poco insistente con esto, pero es a propósito. Porque ese es el punto en cuestión de nuestras vidas o de lo que pueden llegar a ser nuestras vidas a partir de esta noche. La pregunta del versículo 3 es: ¿hasta cuándo vas a esperar? ¿O qué estás esperando para entrar, para tomar posesión de la tierra en la que estás? Si la pregunta no fuera retórica, es decir, si la pregunta es literal, ¿qué estás esperando
para tomar posesión de la tierra que Dios te dio? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es mi respuesta delante del Señor? Cuando Él me pregunta, ¿qué es lo que te está estorbando, lo que te retiene, lo que todavía no lograste pasar para tomar lo que ya te di? Note que el desafío del Señor es poseer algo que ya se les había dado. Tomar posesión de algo que ya se les había entregado. ¿En qué consistía eso? Leímos antes en el versículo 1. Había todavía tribus, había gente del pueblo de Dios, todavía estaba una parte importante de Israel. A decir verdad, la mayor parte del pueblo, de la nación, todavía no había ocupado el territorio que les correspondía. A ver, Canaán como territorio, como terrenos, para decirlo en una forma más nuestra, ya estaba loteado, ¿sí? Pero estaban todos viviendo en el mismo lote. Las tribus no se habían desparramado para ir a ocupar el lugar que Dios les había designado, y eso era tomar posesión. Ya estaban ahí, comían el fruto de la tierra, trabajaban, se divertían, estaban contentos en Canaán, pero había algunas tribus que no estaban en el lugar que les correspondía. Eso me hace acordar a la enseñanza que Jesús deja más adelante en los evangelios acerca de la casa limpia y ordenada, pero vacía. Ahora usted se puede preguntar qué tiene que ver eso con mi vida, qué tendrá que ver eso con nosotros. En realidad, todo, porque la historia de Israel es nuestra historia también. Es verdad, Israel es una nación real que vivió hace miles de años y vive todavía hoy. Hace miles de años hicieron el transcurso desde Egipto por el medio del desierto hasta Canaán. Eso es una historia, un acontecimiento puntual en el tiempo y en el espacio. Pero además también hay algo que se conoce como tipos veterotestamentarios, que son figuras, son modelos que encontramos en el Antiguo Testamento y que representan o tipifican realidades espirituales nuestras, las que vivimos cotidianamente. Hay muchos de esos tipos, pero en esta historia especialmente, o en este punto de la historia de Israel, yo quisiera que destaquemos cuatro tipos, cuatro representaciones que se aplican a nuestras vidas. Primero que nada, el primer tipo del Antiguo Testamento es Israel mismo. Israel es el pueblo de Dios, ¿no? Había sido elegido no por méritos, no por lo que había hecho, sino porque Dios quiso formarse por medio de Abraham un pueblo que, según dice Isaías capítulo 11, este pueblo va a publicar mis alabanzas. Así que Israel, ¿a quién representa? Al pueblo de Dios, a todos nosotros y a cada uno de nosotros. Cada vez que leemos el Antiguo Testamento y vemos a Israel siendo infiel a Dios, le iba mal y se volvía al Señor. Y el Señor lo salvaba y otra vez se apartaba, le iba mal y otra vez volvía al Señor. Ese soy yo. Probablemente no sea usted, pero yo sí. Me siento identificado con Israel en eso porque yo sé que la condición espiritual de Israel que iba y venía ha sido por muchos años la mía misma. Así que cada vez que vemos a Israel en el Antiguo Testamento tenemos que pensar que es un tipo de cada cristiano y de todos los cristianos, de la iglesia del Señor también. Un pueblo elegido no por méritos, sino por la gracia del Señor. El segundo tipo que encontramos en el Antiguo Testamento que se aplica hoy a nosotros, esta noche quiero decir, es Canaán, la tierra prometida. La tierra prometida simboliza la bendición de Dios. Es la gracia de Dios expresada en hechos concretos. Es decir, Dios podría tener gracia y misericordia para con nosotros y solamente decirlo, ¿no? ¿Sabes qué, hijo? Yo te amo. Te amo muchísimo más de lo que te imaginás, mucho más de lo que cualquiera podría amarte, pero no demostrarlo con ningún acto. Pero la gracia de Dios se expresa en actos. En el más importante de todos, que es el que Él haya decidido a venir a morir por nosotros para ser libre de nuestros pecados. Esa es la máxima expresión del amor de Dios. Y después, desde ahí, Romanos dice, el Espíritu Santo por medio de Pablo, si Dios entregó a su Hijo cuando éramos enemigos para que seamos libres por Él, ¿cómo ahora siendo hijos no nos dará juntamente con Cristo todas las cosas?
Así que la gracia del Señor se sigue expresando en actos concretos, en hechos reales, en que me caso con una esposa preciosa que me ama, en que le pido al Señor que me dé un trabajo que necesito y el Señor abre las puertas y me da trabajo, me da salud para trabajar, me regala hijos, me regala familia con quien puedo compartir. La gracia del Señor se sigue manifestando en hechos concretos. Y Canaán representa exactamente eso, la bendición de Dios. Pablo, el apóstol, lo expresa en Efesios 1, 18 y 19, para los que anotan. Efesios 1, 18 y 19, Pablo dice: la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y la incomparable grandeza de su poder a favor de los que creemos. ¿Sí? En realidad el versículo 18 comienza diciendo: yo doblo mis rodillas delante de Dios el Padre para que les abra el entendimiento a ustedes, Efesios, para que comprendan cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos y la incomparable grandeza de su poder a favor de... Yo le creo a Dios, así que a mi favor, seguro. Espero que también en el suyo. Y el apóstol Pablo en realidad intercede para que aquella iglesia tomara conciencia de lo que significa ser hijos de Dios y de la herencia que le corresponde a los hijos de Dios. Aunque parezca muy obvio, hay muchos cristianos, hubieron muchos a lo largo de la historia y aún hoy los hay alrededor del mundo, que no alcanzaron a comprender del todo la inmensa riqueza de la gracia de Dios. Si yo les enseño a ustedes que la única bendición de Dios es morirnos de acá, a partir de esta tierra, e irnos al cielo, estoy cometiendo un error gravísimo. Porque la riqueza de la gracia de Dios es sobreabundante y permea todas nuestras vidas. Se derrama en nuestros corazones y desborda a nuestras familias, nuestros proyectos y nuestros sueños. Si el plan de Dios es importante para vos, tus sueños son importantes para Dios. Eso es un mensaje para más adelante, así que hasta ahí nomás. La herencia que nos corresponde como hijos de Dios no nos corresponde por nuestros méritos, sino por haber creído en Jesucristo, que es el Hijo de Dios. Así que gracias a Jesús y a su obra, nosotros también podemos ser hijos de Dios, y dice la palabra del Señor en Romanos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. ¿Eso le ayuda a usted a tomar conciencia de lo que significa la gracia de Dios a su favor? ¿Ser coherederos con Cristo? Quiere decir que el Padre de las luces, según Santiago, es mi Padre también. Quiere decir que aquel que hace salir el sol sobre justos e injustos, porque es bueno, es mi Padre. Yo soy heredero de su gracia. Repito, que se expresa en hechos. Canaán no representa el cielo. Si Dios solamente hubiera querido darle el cielo a Israel, los hubiera sacado de Egipto y se los hubiera llevado al cielo. Pero no, los llevó a una tierra prometida, ¿dónde? En el planeta Tierra, ¿no? Acá. Con bendiciones que se comían y se tocaban, y si depende de qué caso fuera, se bebían y se hasta se untaban, ¿no? Como el caso del aceite, o no sé si sabía que se untaba el vino también. Era el desodorante de la época. Así que eran hechos palpables, concretos, reales. Dios bendijo a su pueblo con bendiciones que podían disfrutar acá, para que después se juntaba Israel y decía: tu pueblo dice gracias porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. ¿Y qué hizo Dios por su pueblo? Y los israelitas le mostraban vestido de lino fino, sandalias nuevas. Habían salido de ser esclavos. Así que ahora daban testimonio a los demás de lo que Dios había hecho por ellos. El Señor te bendice todos los días. Espero que no te olvides de darle gracias a Dios, porque cada una de las bendiciones que recibimos provienen de su mano. El tercer tipo que encontramos en el Antiguo Testamento son los enemigos de Israel, los adversarios del pueblo de Dios, y que representan en nuestras vidas los adversarios espirituales a quienes nos enfrentamos todos los días, a decir verdad. El apóstol Pablo dice en Efesios 6:12, todos nos acordamos, que nuestra lucha no es contra seres humanos, de carne y hueso, sino, y cito de NBI, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes.
Tu lucha no es contra tu vecino que se porta mal y te hace la vida imposible. Tu lucha real es contra aquello que hace que tu vecino sea así. El vicio que lo tiene atado hace años, sus problemas familiares, su temor a la necesidad que hace que lo lleva a tomar decisiones equivocadas, a hacer negocios turbios. Todo eso es un conjunto de cosas que lo envuelve y por eso tu vecino reacciona como reacciona, pero él no es el problema. En realidad, él es víctima de lo mismo de lo que éramos víctimas nosotros antes de conocer a Jesús. Tu lucha no es contra carne y sangre, sino contra adversarios espirituales, contra fuerzas espirituales en las regiones celestes. Estos seres espirituales están dedicados a tratar de impedir que se cumpla el plan de Dios en tu vida. Así fue en la historia de Israel, ¿se acuerda? Primero Egipto, que no quería que Israel salga de ahí, y Faraón no quería dejarlos ir. Después, en el camino de Egipto a la tierra prometida, adversidades y adversidades y pueblos que se oponían a que Israel llegara a donde Dios lo quería llevar. Y cuando llegan a la tierra prometida, ¿qué encuentran? Pues más adversarios que se seguían oponiendo a que Israel tomara posesión de aquello que Dios le había dado. ¿Qué le habrás hecho vos? Nada. No es personal, te diría el enemigo si pudiera hablarte. No es personal, en realidad el problema es con tu Dios, pero como vos le perteneces, entonces te dice la cruz. Están dedicados a impedir que el plan de Dios se cumpla, porque a eso decidieron vivir o existir, a eso se inclinaron cuando se rebelaron contra Dios en el origen del mundo. Habiendo conocido la soberanía de Dios, Satanás y sus seguidores rechazaron el gobierno de Dios y en consecuencia no solo que fueron expulsados de la presencia del Señor, sino que además Dios les ha prohibido el arrepentimiento. ¿Por qué el diablo se opone a Dios después de tantos años? Porque cree que puede ganar, ¿no? Cree que puede ganar. El pecado original que está en él lo ciega y no le permite ver que su destino ya está decidido. Y alguno dice, ¿cómo vas a decir eso si el diablo cuando escucha el nombre de Jesús tiene que huir? Claro, huye, no se arrepiente. ¿O usted vio alguna vez algún demonio aceptando a Cristo como su Señor? No, huyen, salen porque reconocen la autoridad del Señor, pero están impedidos para someterse a la autoridad del Señor. El pecado los ciega. ¿Por qué el diablo sigue tratando de vencer la batalla? Porque cree que puede. En realidad es muy sencillo. Esa es la condenación de su rebelión, que les fue impedido arrepentirse. En Juan capítulo 8, versículos 43 y 44, habla Jesús a los fariseos y a esa gente que no le creía y que quería crucificarlo, y que termina por crucificarlo finalmente. Y dice el Señor, ¿por qué no pueden entender ustedes mis mensajes o mi mensaje? Pues simplemente porque no pueden escuchar mi palabra. El padre de ustedes es el diablo. No se lo digo a ustedes, estoy leyendo lo que Jesús dice en aquel momento. Ustedes le pertenecen y tratan de hacer lo que él quiere. El diablo ha sido un asesino desde el principio. No se mantiene en la verdad y nunca dice la verdad. Así que cuando algo no es verdadero, ¿de quién viene? Del Señor. No, muy bien, viene del diablo. Cuando dice mentiras, habla como lo que es, porque es mentiroso y él es el padre de la mentira. ¿Por qué no pueden entender mi mensaje? Dice el Señor. Porque el pecado los tiene cegados. Así que si los seres humanos, por naturaleza, les cuesta reconocer el gobierno de Dios sobre sus vidas, ¿cuánto más a aquel a quien le pertenecen por no haberse entregado a Cristo? Nuestra lucha es contra adversarios espirituales en las regiones celestes. Cuando una persona escucha el mensaje de Cristo o cuando una persona se encuentra con Dios, ¿qué es lo primero que tiende a hacer? Ocultarse, defenderse, justificarse. Es que yo soy así porque aquel me hizo lo otro, porque mi papá me educó. Hasta que por fin algún día tuvimos la gracia de cansarnos de vivir justificándonos a nosotros mismos y reconocer que necesitábamos el perdón del Señor. Ese día nuestras vidas cambiaron. Antes de eso no. Y toda persona que está en la misma condición, que está cegado por el enemigo, en realidad tiene un serio problema espiritual. Como ya predicamos sobre eso el año pasado,
no vamos a ahondar más en el tema. El cuarto tipo del Antiguo Testamento que se aplica a nosotros en esta noche es el desierto mismo. El desierto es el proceso por medio del cual se completó la liberación de Israel. De nuevo, el desierto es el proceso por medio del cual se completó la liberación de Israel. Cuando Dios saca a su pueblo de Egipto, físicamente la nación ya no estaba bajo el cautiverio de Egipto y el faraón. Pero todavía estaba su mente y su vida impregnada de lo que habían vivido cuando estaban cautivos. Así que el Señor saca a su pueblo y lo conduce por el desierto para que se despojaran de la vieja vida de cautiverio y aprendieran a vivir como personas libres. No sabían hacerlo. Muchas generaciones habían nacido en Egipto siendo esclavos. Así que el Señor tenía que empezar a enseñarle a su pueblo cómo administrar los bienes que ahora por fin eran suyos. Antes no. Antes trabajaban y otros se comían el fruto de su trabajo. Ahora que son libres, Dios les empieza a enseñar cómo disfrutar de los bienes que son suyos. Antes sus hijos no les pertenecían a ellos, le pertenecían a Faraón. Los varones para el trabajo pesado, las mujeres más lindas para servir en el palacio o en los templos, y las mujeres no tan lindas para hacer algún tipo de otro trabajo. Así que ahora Dios les enseña cómo tienen que vivir con sus hijos que por fin son suyos. Y les da una legislación. Mirá, a tu hijo, educalo de esta manera. Poné mi palabra en su mente, en su corazón, tallalas en la puerta de la casa, que no se olvide. ¿Se acuerdan de esos textos, no? Pero Israel no sabía vivir como una nación libre, porque había vivido muchos años en Egipto como esclavos. Tal es así, que seguramente ustedes se acuerdan, que apenas salidos del cautiverio, apenas habiendo cruzado el Mar Rojo, llegan al monte Sinaí y Moisés sube al monte para encontrarse con Dios y traer los principios de Dios expresados en leyes, y los hermanos en el pueblo, allá abajo en el monte, al pie del monte, ¿qué hicieron? Se construyeron un ídolo para darle gracias porque los libró de Egipto y para pedirle protección para el camino en el desierto. Acababan de salir. Acababan de ver que había sido Dios el que los sacó. Pues no sabían hacer otra cosa, estaban habituados a eso. Así que durante el desierto Dios cambia la legislación de Egipto, las leyes de Egipto, por leyes de Dios. Principios que funcionan siempre. Dios le cambia los hábitos por hábitos de gente libre. Cambia la mentalidad de un pueblo cautivo que pensaba que no merecía nada porque eran esclavos y eran chiquititos y poquitos, y les da una mentalidad de una nación libre escogida por Dios. Cambia su cultura religiosa de muchos dioses por un solo Dios vivo y verdadero. El desierto es el proceso por medio del cual Dios nos enseña a vivir la vida nueva en libertad que Él nos dio. El camino que tenían que atravesar los israelitas, desde donde sale, desde la ciudad de Egipto en la que salen, hasta la tierra prometida, el camino tenía entre 300 y 400 kilómetros, nada más. Si Israel hubiera caminado en línea recta y a un tiempo constante, hubiera llegado a la tierra prometida en 11 días. ¿Qué le parece? Sí, usted dirá, bueno, pero tenían chicos, tenían ancianos que no pueden ir al mismo ritmo de todo. Además también se llevaban un montón de cosas, la mudanza, qué sé yo, no había rutas. Todo eso es cierto, así que hagamos un cálculo nuevo. Caminando a un ritmo lento, con equipaje y descansando por las noches, hubieran tardado 40 días. Y aunque hubieran tardado un año, todavía sigue siendo muchísimo menos de lo que tardaron. 300 a 400 kilómetros no es tanto, es de acá a Parque de la Costa, ¿no? O Paraná, más o menos para que nos situemos, ¿sí? Kilómetros más, kilómetros menos. Así que imagínense que los chicos hoy, Ignacio, Vanessa y las chicas dicen, vamos a ir a un congreso de jóvenes en Paraná. ¿Ah, sí? Sí, vamos a ir caminando.
Bueno, y los padres contentos dicen, vayan caminando tranquilos, se hacen ejercicio, y salen y llegan dentro de 40 años. No pueden entrar porque ya van a estar pasados de edad. Van a tener que entrar al congreso de matrimonio y otro al congreso de abuelos directamente, ¿no? Depende de la edad con la que salgan. A nadie se le ocurre caminar 300 kilómetros por 40 años. ¿Por qué tardaron tanto? Pues simplemente porque no aprendían la lección. Así que, literalmente, la palabra de Dios dice en el hebreo, en el Antiguo Testamento, en el idioma original, que el pueblo deambulaba por el desierto. Se traduce a nuestras Biblias Reina Valera como el pueblo anduvo vagando. No sé si lo leyeron alguna vez. ¿Qué quiere decir? ¿Que tenían una meta fija y caminaban en pos de la meta? No. ¿Cómo es deambular? Vagar. Dar vuelta y vuelta y vuelta por el mismo lugar porque no aprendían la lección. Al punto tal, hubo una generación, quizás dos, una seguro, que no aprendió la lección nunca y nunca salió del desierto. Bueno, sí salieron, pero no como hubiera sido ideal, ¿no? Así que el desierto es parte del plan de Dios. Que tardes 40 años en el desierto, no. Que tardes tanto tiempo es el resultado de no aprender la lección a tiempo. O no aprenderla nunca. Así que ¿cuánto tiempo pasamos en el desierto? Depende de cuánto tardemos en aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. El desierto es necesario, así que por eso es un factor constante en la vida de los cristianos. Siempre vas a tener tiempo de desierto, siempre. Porque el proceso de santificación, lo conocemos así nosotros, el proceso en que Dios cambia tus hábitos de la vieja vida por hábitos de la vida en Cristo, cambia tu carácter que está manchado por la vieja vida para tener un carácter de la nueva vida, un carácter según Cristo. Porque estamos acostumbrados a relacionarnos con nuestras familias como aprendimos. Y el Señor quiere enseñarnos a relacionarnos con nuestras familias como Él dice. Todo ese proceso lleva o necesita de un desierto. Y es constante. Y es bueno que sea así. Porque además en el desierto el pueblo de Dios aprendió a conocer la providencia del Señor, por ejemplo. La suficiencia. Los nombres de Dios que da para otro mensaje se los revela Dios a su pueblo, no en la tierra prometida, se los revela en el desierto. Yo soy tu proveedor, yo soy tu estandarte, yo soy tu refugio. Así que el desierto es un tiempo lindo para el cristiano, si sabemos aprender lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿Cuánto tiempo vas a estar? Depende de qué tan maleable seas en las manos del alfarero. Y terminado todo este tiempo de Israel, en que salen, caminan por el desierto y llegan a la tierra prometida, pelean y entran, el Señor les dice, bueno, ya es tiempo de una nueva etapa para ustedes. Ya es tiempo de una nueva etapa. Es lo que leímos en el versículo 3. Es hora de que tomes posesión de la tierra que yo te di. ¿Qué significa eso para tu vida? No te lo puedo explicar yo. Pero me gustaría que pienses, ¿qué significa eso para tu vida? Que el Señor te diga, mirá, hijo, hija, yo sé que estás bien, estás tranquilo donde estás, pero ya es hora de algo nuevo. Traslademos estos tipos que acabamos de aprender a nuestra vida. Éramos esclavos del pecado, de nuestros vicios, hábitos, de nuestra mente reprobada, según dice Romanos 12. No sabíamos qué hacer, andábamos como perdidos. Nos esforzábamos mucho, cosechábamos poco. Y el Señor nos hizo libres de eso. Nos sacó una nueva vida, conocemos a Cristo y de repente nos damos cuenta, y solamente cuando conocemos a Jesús verdaderamente nos damos cuenta lo diferente que es vivir con Cristo que sin Cristo. Ahora nuestros esfuerzos dan resultados y los disfrutamos. Me sigo esforzando por llevarme bien con mi esposa, pero ahora lo logro. Y tenemos buenos resultados, crecemos. Me sigo esforzando por educar a mis hijos, pero ahora veo que funciona. Los chicos cambian y lo van haciendo para bien. Así que el Señor te guió por el desierto, no solamente te hizo libre, además te enseñó cómo vivir en esa libertad que te dio. ¿Te acordás que al principio peleabas contra esos adversarios espirituales y perdías? Peleabas y perdías. Y un día aprendiste a pelear y ganar.
te lo enseñó Dios. Así que a partir de ese momento te ha costado todavía, pero ya tenés más victorias que derrotas en la cuenta, ¿no? Has orado y viste el resultado. Oraste, ayuno y viste el resultado. Eso te lo enseñó el Señor en el desierto. Te llevó a la tierra prometida, te dio la bendición, el trabajo que necesitabas, la persona por la que estabas orando, el ministerio en el que anhelabas servir, te puso en la tierra prometida y ahora te dice, tenés que tomar posesión de eso. Porque hace muchos años que solo estás ahí. Y gustás de las bendiciones. Las ves, las palpás, las comés, pero no son tuyas. Imagínense, los que son padres sobre todo, que salen una mañana a caminar con sus hijos, nene de la mano, nena de la otra, y salen a dar una vueltita por el territorio, y uno de los chicos le dice, pa, y toda esa tierra que está allá, eso pasto, allá hasta el fondo, ¿de quién es? Eso es nuestro, le dice el padre. ¿En serio? Sí. Ah, le dice el nene, ¿qué te parece si nos vamos a vivir para allá? Porque esta casa es chica, estamos todos apretados, vamos a vivir allá del otro lado y hagamos una canchita de fútbol en el fondo. Sí, pa, le dice la nena, que se llamaba Valentina. Y le dice, dale, pa, pongamos un arbolito y hagamos una casa, haceme una casa en el árbol con una pileta abajo. Y el padre le dice, no, no podemos. ¿Por qué? Porque no es nuestro. Pero no acabas de decirnos que es nuestro. Sí, es nuestro, pero no es nuestro. Es nuestro porque el Señor nos lo dio, pero no vivimos ahí. No hemos ido a vivir todavía. No nos mudamos, no construimos la casita. No cercamos el terrenito todavía. Eso está ahí. Así que la idea de la casita del árbol está buena, pero tendrá que esperar. ¿Cómo hace usted para explicarle a su hijo que lo que ve es de él y no es de él al mismo tiempo? Pues así estaba el pueblo de Israel, dando vueltas. Sabían que donde estaban era suyo y al mismo tiempo no lo podían disfrutar. Cuando Dios nos quiere llevar a una nueva etapa en nuestras vidas, siempre es para crecimiento. Si tomaste una decisión y la decisión te afectó y retrocediste, entonces no era del Señor. Es tiempo de volver. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene, todo me es lícito, pero no todo me edifica? Puedes tomar muchas decisiones, las que quieras, pero no todas te edifican. Solo las que son de Dios, en el momento de Dios, son las que te edifican, las que te hacen crecer. Siempre que el Señor te pida un cambio o te proponga un cambio, es porque te quiere llevar a crecer. No te va a llevar a algo más chico. Pero también eso significa que vamos a tener que dejar lo que tenemos. Salvo que los israelitas tuvieran casas preensambladas y que las desarmaran y se las llevaran allá, cosa que no creo. Tenían que dejar su casita en la que habían vivido tantos años y seguramente los que se animarían a salir barrerían la casa y deberían pensar que acá crecí. Y pensar que ahí me caí cuando aprendí a caminar, me acuerdo. Se me salió un diente ahí. Porque estaba aprendiendo a caminar y también se le salió el diente por la misma razón, digamos. Y cerrarán la puerta con nostalgia y se irán hacia una nueva casa, pero cuando se dan vuelta, ven todo el terreno libre y dicen, acá voy a hacer una casa con galería para los 2 autos, para los 2 coches, habrán tenido en aquel momento, carro, no sé. Y voy a hacer una casa de 2 pisos y vamos a tener un fondo grande para los nietos cuando vengan. Vamos a hacer 5 piezas porque en aquella época se tenían muchos hijos, así que cuando vengan los 20 nietos que estén todos al fondo. Y soñaban con cosas nuevas, porque lo que Dios les mostraba era mayor que lo que tenían. Una nueva etapa, cosas buenas, cosas más grandes, cosas mejores para vos, porque la Biblia dice que los planes de Dios para vos son mejores que los tuyos propios. Lo dice de otras palabras, dice mis pensamientos son más altos que tus pensamientos, mis caminos más altos que tus caminos. Pero parafraseándola, el Señor dice, mi idea para tu vida es mejor que la tuya, te lo aseguro. Así que esa nueva etapa requiere de cerrar una vieja etapa. Para los israelitas en ese momento, el desafío era dejar la comodidad y lo que tenían como seguro, lo que los hacía sentir tranquilos, para ir a algo nuevo, que requería de esfuerzo, de trabajo,
de determinación. Si el Señor te dice que dejes algo, pues es tiempo de salir. Solo si el Señor te lo dice, ¿no? Josué capítulo 18, el versículo 8, 9 y 10. Dice: cuando los hombres estaban listos para salir a hacer el reconocimiento del país, Josué les ordenó: exploren todo el país, todas las posibilidades, y tráiganme una descripción escrita de todos sus territorios. Cuando regresen aquí, a Silo, donde está el Señor, yo haré el sorteo de tierras en presencia del Señor. Los hombres hicieron tal como Josué les ordenó, y regresaron a Silo, la presencia de Dios, con la descripción de todo el país, de todas las oportunidades, ciudad por ciudad, y su división en 7 partes, los pro y los contra de todas las puertas que se le abrían. Josué hizo allí el sorteo en presencia del Señor y repartió los territorios entre los israelitas según sus divisiones tribales. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que a veces hay buenas ideas, buenas oportunidades, pero no son para vos. Por ahí decís, pero parece del Señor. Es que es del Señor, pero no es para vos. Así que salí, reconoced el terreno, reconoced todas las oportunidades y traéselas al Señor. Y que el Señor te diga cuál es la tuya. No te desesperes, no hay apuro. Así que cuando preparaba este mensaje, el Señor me pedía que hiciera hincapié en que cuando Él te llamó también con el territorio específico para que vayas a tomar posesión. Te llamó ya con el camino indicado que ibas a seguir, te llamó y preparó las personas que te acompañan, eso lo enseñamos siempre, pero también preparó el territorio, ese es tuyo. Y si vos no lo tomás, quédate tranquilo que alguien más lo va a hacer. Y lo va a disfrutar, y lo va a aprovechar, pero no vas a ser vos. Hay algo que te corresponde hacer. Vas a estar verdaderamente satisfecho solamente cuando ocupes el lugar que tenés que ocupar delante del Señor. La decisión de salir de donde estás hacia algo nuevo, o la decisión de no hacerlo, va a marcar tu vida en todos los años que vienen. Va a marcar tus generaciones venideras. Va a influenciar en las próximas decisiones que vas a tomar. El Señor te dice, es tiempo de una nueva etapa. Si le decís que sí o que no, va a marcar tu vida, por cualquiera de las dos. Obviamente, va a marcar tu vida de manera positiva si le decís que sí a Dios. Pero si no querés salir, también va a afectar. El Señor me pedía que aplicara esto en 3 dimensiones distintas para todos nosotros. Individualmente tenés un territorio que es tuyo y que el Señor quiere que ocupes. Algo que solamente vos podés tomar. Esa es tu tierra, son tus sueños, tus planes, tus contactos. Esa es la nueva etapa a la que el Señor te está desafiando. Sos vos. Tu esposa y tus hijos te acompañarán, pero ese territorio es tuyo. Yo sé que vos sabés a qué el Señor se refiere. También el Señor me decía que cada familia tiene un territorio específico. Vos, ahora sí, con tu esposa y con tus hijos, tienen sueños y planes que se los dio Dios. Y si no los alcanzás, si no se ponen de acuerdo y decís, chicos, miren, vamos a hacer esto. Vamos a tomar la decisión de salir a una nueva etapa porque Dios nos llama. Si vos no lo haces, otra familia va a ocupar ese lugar, pero te vas a quedar donde estabas. Ministerialmente, tenés un territorio que solamente te corresponde a vos. No ministerio como los conocemos nosotros, sino, ustedes entienden, ¿no? Aquello que tenés que hacer llamado por Dios para el Señor. Con las otras personas, obviamente, que comparten el mismo ministerio, los mismos dones. Así que, si vos fuiste llamado a trabajar con los jóvenes, con chicos, con matrimonios, vos y todos los que comparten ese mismo llamado tienen un territorio específico que nadie más lo va a poder ocupar. Y si nosotros no nos damos cuenta de eso,
vamos a llegar al final de 2013, porque ya estamos a final de febrero del 2013, y el tiempo pasa rápido, ¿no? Así que vamos a llegar a junio, cumpleaños del pastor, cumpleaños de Nancy, septiembre, aniversario de la iglesia, diciembre, y se nos fue el 2013 y gastamos energías tratando de ocupar territorio que no era el nuestro. Si el Señor te llamó a estudiar esa carrera, si te llamó a buscar ese trabajo, si te llamó a ponerte de novio a los 30 años con esa persona, entonces ese es tu territorio. Es tuyo, no es de nadie más. Es tu tierra y está esperando por vos. Y eso es lo que el Señor te dice hoy, te desafía. Quiero que dejes lo que te hace sentir seguro, lo que te hace bien. Yo sé que estás siendo bendecido por eso, si yo te lo di. ¿Por qué no empezás a orar por un ascenso en tu trabajo? Y a hacer lo que corresponde también para ser ascendido, ¿no? Pero ¿por qué no empezás a desear y a soñar y actuar para buscar un ascenso en tu trabajo? Esa puerta que se abrió fue de bendición en un momento, ahora yo quiero darte más. ¿Por qué no orás para independizarte y poner tu microemprendimiento? Así dispones de tus tiempos y me podés servir distinto. ¿Por qué no vas y estudias eso que puse en tu corazón? Ah, Señor, pero tengo 60 años. No importa, si es tu tierra, ¿qué te impide? No estás reclamando nada que no sea tuyo. Al contrario, estás por fin ocupando el lugar que deberías ocupar. Ya pasaste por varias etapas en tu vida con Cristo, anduviste por muchos caminos, fueron diferentes momentos, desde que conociste al Señor, cada año, mes, distintas circunstancias que atravesaste por causa de seguir a Jesús, y todas esas cosas Dios las sabe. Por eso te dice esto esta noche. Este año, a partir de este año, a partir de esta misma noche y la decisión que tomes, yo quiero llevarte a una nueva etapa. Quiero que pases al otro lado, que salgas de donde estás hacia cosas nuevas. Sí, ya lograste muchas cosas, pero te queda una más. Una más. Tomar posesión de lo que es tuyo. ¿Cómo vamos a hacer eso? El Señor nos va a seguir enseñando eso en los siguientes mensajes que vienen a partir del próximo domingo. Pero lo más importante de todo es tomar la decisión que corresponde delante del Señor, ¿no? Así que yo los invito a todos a que hagamos lo que ya sabemos, tomar una decisión delante de Cristo. Te invito a que cierres tus ojos, por favor, antes de cerrar la transmisión a internet y radio. Todos estamos orando. Quiero invitarte o darte la oportunidad de que puedas darle tu vida a Jesús. Lo puedes hacer por medio de una oración muy sencilla, pero sincera. Puedes decirle: Señor Jesús, reconozco que te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Gracias por amarme. Hoy te abro las puertas de mi corazón porque creo que tu palabra es verdad. Y ella me dice que quieres que yo sea tu hijo. Acepto tu perdón. Muchas gracias, Señor, porque a partir de esta noche, de este día, mi nombre está escrito en tu libro de la vida.